Juan 11 Publishing House y Conciencia Media presentan Juan 11, el podcast. En cada capítulo estaremos hablando de un libro del gran catálogo de la editorial Juan 11. con la intención de motivar al oyente a leer la obra completa. Mi nombre es Lulu Campos y con mi coanfitrión y amigo personal Andrés Marín estaremos moderando estas conversaciones. Les damos una grata bienvenida. En este episodio hablaremos del libro Teología en Movimiento con su autora, la teóloga, ecoteóloga y feminista Ariane van Andel, una holandesa que está radicada en Chile. Bienvenidos una vez más al podcast de Juan 11, el podcast que está creado para promover los libros del catálogo de Juan 11 Editoriales. En esta ocasión tenemos una invitada nueva y vamos a hablar de un libro nuevo, pero quiero que mi co-host Lulu Campos sea la que presente a la invitada. Muy bien, hola a todos. Para mí un honor hoy día la invitada que tenemos porque por fin tenemos una mujer entre nosotros. Viste que lamentablemente pareciera como que las mujeres escaseamos en estos temas, pero entonces es un verdadero privilegio hoy día presentar a nuestra invitada de hoy, que es Ariane van Andel. No sé si lo digo bien, Ariane. Sí, está bien. Porque tu nombre es holandés, me imagino ya que tú eres holandesa, teóloga, Sí. ecoteóloga, feminista, así lo estoy describiéndolo como tal lo dice tu libro, y que vive en Chile. Maravilloso que vivas en Chile y que estés en mi país, ¿no? Y que estés trayendo todos tus aportes teológicos y que seas mujer, para mí de verdad es un regalo del cielo, porque te habrás dado cuenta que en Chile o en Latinoamérica son aún menos las mujeres teólogas, pastoras y que autoras de libros tan profundos y tan teológicos como el tuyo, que hoy día vamos a conversar acerca de teología en movimiento, ¿cierto? Ensayos ecoteológicos feministas para tiempos de cambio. Maravilloso título, maravillosa bajada. Bienvenida, Ariane. Muchas gracias por estar la aquí invitación. con nosotros. Cuéntanos un poco, Ariane. Cuéntanos un poco de ti primero. Eres teóloga, como bien dice tu currículum, pero cuéntanos cuál es tu bagaje teológico y cómo llegaste a donde estás hoy día. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, un gusto estar con ustedes. Sí, soy teóloga, estudié en Holanda teología y vine a Chile por mis estudios de teología para hacer un tipo de extra investigación en los barrios populares de Chile dentro de un ramo que se llamaba teología contextual y que creo que también de alguna forma ha marcado mi libro, como la idea de que la teología no nace desde lo nada o desde solo las ideas y los pensamientos o la Biblia, pero que lo que creemos depende de dónde vivimos, de nuestro contexto. Entonces ahí nos invitaron a hacer una investigación en otra parte del mundo y yo escogí Chile porque ya conocía bastante bien el inglés y con eso en conferencias que a veces había participado se puede hablar con mitad del mundo y la otra mitad es hispanohablante o de las lenguas latinas en general. Entonces yo pensé, quiero también aprender el castellano y ver así poder hablar con todo el mundo. Eso fue un poco mi idea. Entonces ahí escogí a Chile porque también mi profesor había estado en Chile y aquí se podía hacer la investigación que yo quería hacer. Y después, bueno, me agarró el país, también encontré a quien después fue mi pareja. Entonces después volví a Holanda para terminar mis estudios, pero después de 5 años, 2005, estuve volví a Chile y podía ser parte de un centro ecuménico donde hice mucho trabajo de educación popular, de hermenéutica, interpretación de los textos bíblicos y
ellos trabajaron mucho el tema de género, de teología feminista, que yo también había hecho en mis estudios, y yo misma me interesé aquí en Latinoamérica cada vez más por el tema de la ecología. Y entonces empecé a trabajar ese tema conectado con lo que creemos, con nuestra fe, y cuando después fuimos unos años a España por un proyecto familiar, y cuando volví podía hacer un proyecto de concientización sobre la crisis climática en las comunidades de fe. Y desde entonces, como me llamo ecoteóloga, que es una etiqueta, pero como que hago esa combinación de ecología y teología. Y en todos estos años he escrito como ensayos, cosas como nudos que estaba trabajando, y gente me pedía también artículos sobre algún tema, y en algún momento entonces decidí, junto con otros cruces donde trabajo ahora, que es otra organización, después puedo contar un poco más sobre ese trabajo, pero decidimos juntar esos ensayos en un libro, y Juan I se ofreció a publicarlo. Entonces eso ha sido como el recorrido. Entonces el libro mismo también da muy bien cuenta de los distintos temas que he ido trabajando, porque es un libro que se mueve en el tiempo en ese sentido, ¿no? Como que al inicio son ensayos como más del inicio de mi trabajo y al final de los últimos años. Y un libro bien como que está respondiendo a los tiempos. Es muy difícil encontrar teología, por lo menos en lo común, no en lo académico, ¿no? Sino que en lo común es muy difícil encontrar teología que esté hablando de la ecología, sino que todo lo contrario. Pareciera como que la teología o la religión te separa un poco del cuidado del planeta, de preocuparte de la naturaleza. Claro, yo no sé cómo será en Europa, pero por lo menos acá en Latinoamérica pareciera como que la tendencia es todo lo contrario. Entonces, encontrarse con teología que esté siendo ecoteología es algo de verdad muy novedoso y que está respondiendo a lo que está pasando hoy día en el mundo, ¿no? Que no es un tema, no debería ser un tema indiferente para nadie. Quería aportar a eso, Lulu. Yo siento que una de las cosas que a mí me frustra mucho de la iglesia es que se enfoca muchísimo en el individuo, en la persona, en el usted, y los predicadores más populares del mundo lo que son como gurús motivacionales, sé feliz, busca tus sueños, aquí, allá y todo eso. Y a mí me es tan interesante ver cómo la Biblia, al contrario, parece que habla, digamos, los pecados los presenta comunalmente, ¿verdad? No es que los individuos pequen, es que mi pueblo peque. No es que los individuos no sigan mis reglas, es que mi pueblo no siga mis reglas. No es como que Jesús ve el 20% sí hizo caso y el 80% no, entonces ahora sí voy a castigar al 80% y al 20% no. Es cuando castigamos al pueblo por no seguir las leyes, es al pueblo completo, aunque hay individuos que sí lo hacen, aunque hay muchos individuos que sí lo hacen, tal vez no la mayoría, pero eso ha sido un tema tan central en la Biblia que no se predica en ningún lado. Yo no encuentro iglesias que hablen acerca de lo comunal del pecado, de la responsabilidad que tenemos no como individuo, pero como pueblo entero. Las ideas ecológicas, ¿verdad? Pero aplica todo. El feminismo, los derechos homosexuales, es no cómo respondo yo como individuo, es cómo estamos respondiendo nosotros como iglesia comunalmente. Y eso va a traer consecuencias, porque no puede ser que hayamos un 20, un 15% que sí tratemos de ayudar y amar y progresar, qué sé yo, darle voz a esas personas, pero un 80% no lo hace. O sea, toda la iglesia está siendo culpable de que esas cosas no sucedan. Y es así como estás leyendo tu Biblia, líder de iglesia, que solamente se dedica a predicar de cosas individuales. Parece que no. Es muy interesante porque yo creo que es parte del núcleo de mi libro, de buscar respuestas a esta frustración que tú estás expresando, de una manera de creer que se ha instalado en muchas iglesias, muy, muy individualista, muy así centrado en la salvación del alma, y ahí como se nota que algo ha pasado, porque si lees las historias bíblicas, justamente como tú dices, son bastante concretas, muy terrenales, muy materiales en mucho sentido. Entonces, algo ha pasado con nuestra manera de leer y con nuestra manera de creer y adaptar de alguna forma la fe cristiana al sistema moderno capitalista
capitalista económico que estamos viviendo. Entonces, y bueno, ahí en algunas partes de mi libro me pregunto, es muy complejo de dónde inició eso, si es parte de la cosmovisión cristiana, ¿es así o da para eso? O que la narrativa, para decirlo, hegemónica de nuestros tiempos ha arrastrado al cristianismo, pero en eso entonces se ha como hecho lo que yo describo en varios ensayos del libro, hablo de las dicotomías, ¿no? Lo binario, que es la cultura moderna, muy blanco y negro, muy de lo individual, lo colectivo, lo público, lo privado, lo racional y lo emocional, y todo se ve como esto o esto. No hay grises, Sí. homosexual o heterosexual, como que todo es como es esto es. Y yo cuestiono mucho eso también dentro de la misma tradición cristiana, que no es tan blanco y negro. Hasta yo creo que también el tema del pecado es ¿no? Como la Biblia no es un libro por cuándo fue escrito y cómo fue escrito y cómo surgió, no es un libro de autoayuda para personas individuales, no es, como que es un libro que surge de narrativa de pueblos. Entonces, en ese sentido, ya como lo estamos leyendo, no es muy adecuado, porque no da cuenta de qué tipo de libro es, ¿no? Libros de sabiduría de un pueblo es muy difícil, y por eso tenemos iglesias también, como que la idea es leer en conjunto, que es una narrativa que compartimos, pero esa narrativa no puede ser exactamente igual a la narrativa dominante del sistema económico que estamos heredando, y menos cuando eso está destruyendo, que está en completa crisis, ¿no? Entonces, si como cristianismo seguimos el mismo relato, estamos como ciegos a esa crisis. Lo que ha pasado, lo que Lulu dijo, como que no es un tema, la ausencia del tema de la tierra, también en la teología, en todas nuestras narrativas modernas, pero también en la teología, hace que yo me llamo ecoteóloga, porque uno diría que toda la teología debería ser ecológico, ¿no? Como Correcto. Para mí, toda la tradición cristiana debería tener el cuidado y el respeto hacia la vida como en el centro de su preocupación. Pues teología de liberación, ¿verdad? Uno diría, Claro. toda la teología debería ser de liberación. Teología feminista, pro igualdad, toda la teología debería ser feminista, ¿verdad? Y lo triste es que nos vemos forzados a tener que hacer la diferencia porque o sea, la mayoría, el estándar, el default es lo contrario. Yo quisiera, Ariane, algo, digamos, su libro es bien profesional. Es muy técnico. Entonces, leerlo, yo fui bien despacio, pero está repleto de cosas increíbles. Pero hay cosas que yo veo que vienen y se repiten y se acentúan conforme uno va leyendo. Y una de esas cosas es, bueno, es algo que a mí me encanta, pero es el lado ecuménico de la religión, que yo siento que debería ser más popular, debería ser de conocimiento universal en toda la iglesia, y deberíamos ver el valor que tiene, pero yo siento que es interesante que muy pocas personas saben lo que es. Me gustaría, Ariane, que nos diera una pequeña explicación de qué es y por qué es, y ya después tal vez todos podríamos hablar de por qué es tan importante buscar eso mismo que estábamos hablando, de unificar las fuerzas para pelear por un mal, ¿verdad? Que necesitamos todos pasar como comunidad, ¿verdad? Como humanos. Sí, bueno, lo ecuménico viene de la palabra oikos en griego, que significa casa, y la casa común se ha usado también para hablar de la casa común, lo hace el Papa Francisco para hablar del planeta ahora, nuestra casa común lo llama, pero anteriormente en ecumenismo se usaba para indicar a todas las iglesias cristianas. Entonces, el ecumenismo es una corriente que busca el diálogo entre las distintas iglesias cristianas, porque en Latinoamérica creemos muchas veces que la Iglesia Católica es la única, pero han habido, sobre todo desde Europa, por supuesto, con la Reforma,
en el siglo XVII. Han surgido otras iglesias, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, entonces que no son católicos, y en Latinoamérica han surgido después desde estas mismas iglesias históricas que llegaron con los migrantes, pero también desde Norteamérica con misioneras vinieron la iglesia bautista, iglesias que llamamos ahora evangélicos, que hay una pluralidad muy grande. Y evangélicas pentecostales, bueno, hay una serie de diferentes iglesias cristianas. También está la iglesia ortodoxa, que es más en Grecia y Rusia, que no es tan grande en Latinoamérica, pero existe también. Entonces, todas estas corrientes, la anglicana, que como se separó en Inglaterra de la iglesia católica, entonces todas estas iglesias pueden estar o enemistadas, porque en general surgieron así, se separaron del uno del otro, pero también pueden dialogar. Y la idea del ecumenismo es que tenemos que buscar lo que tenemos en común. Y entonces yo trabajo en el libro al inicio más lo ecuménico y después también lo interreligioso, porque eso es como un paso más allá. Cuando decimos no solo existimos los cristianos, también hay pueblos originarios, hay budistas, hay musulmanes, hay judíos, entonces podemos también buscar la conversación, el diálogo entre todas estas religiones. Y yo creo que lo esencial de eso, porque eso apuntaba, porque es importante eso. Bueno, primero es para no matarnos, ¿no? La religión ha sido muy usado en el mundo para legitimar o usarlo cuando hay conflictos de odiarnos más, ¿no? Pero eso Sí, tiene que ver, y eso trabajo también en el libro, con que creemos que tenemos una identidad y que tenemos nosotros la única verdad y que por eso tenemos que eliminar al otro. Esa es la única forma que la modernidad ha pensado. Cuando somos diferentes es mejor eliminar a lo que es diferente. Lo han hecho con la colonización, lo han hecho es como la idea de que a mí no me gusta tu manera de vivir, entonces ¿qué hago? Te elimino o te discrimino. Y la apuesta democrática y existencial, creo, del ecumenismo, de la interreligiosidad, de que todos somos seres humanos o todos somos parte de la misma vida, y justamente las religiones nos invitan a vivir la compasión, el amor, la solidaridad. Todo esto son parte de las religiones, y religión mismo significa religar, viene de conectar, entonces vincularnos como con Dios, pero también o lo trascendente, o como lo queremos llamar, y entre nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que lo usamos? Pero esa es como la paradoja de la identidad, es que yo quiero tener sentirme seguro en mi propio grupo, entonces digo, yo tengo la verdad, yo he encontrado algo que me ha agradado, esto es. Y otra persona encuentra, o otro grupo encuentra otra cosa. Yo solo puedo saber sobre cómo lo encuentro yo en contraste con este otro grupo. Solo formamos nuestra identidad, y yo lo he vivido en mi propio camino por Chile. Solo entiendo lo que es ser holandesa porque he vivido en otras culturas, y ahí uno dice, entonces eso me hace específicamente holandesa. Lo mismo pasa con las religiones, que tú sabes qué es ser evangélico cuando conoces otras. La identidad se forma por el encuentro con otros, pero también nos cuestiona nuestra identidad si nos encontramos con otros. Nos dice como, que me da susto porque dice que se puede ser de otra forma, y con eso entonces cuestiona si lo mío es lo único, lo verdadero, y entonces eso de cómo vivir es en esa paradoja que yo necesito. Bueno, mucha gente no se da cuenta ni siquiera que necesitan a otros para afirmar su propia identidad. Para mí fue como un gran descubrimiento de que de verdad si todos somos iguales, no hay libertad, ni si todos somos uniformes y creemos lo mismo, no sabemos que lo creemos, ¿no? Como que es como ser pez en el agua y ya no saber del agua, porque es todo lo que existe. Y justamente la diversidad hace que uno entiende, por eso creo lo que creo, o esto sí, o esto no. Y ese diálogo es lo más importante para poder vivir en la diversidad sin matarnos y sin extinguirnos todo al fin. Ariane, pareciera que igual es una propuesta bien contracultural con lo que estamos viviendo hoy día, que no sé qué piensan ustedes, de que como pareciera que las tendencias sociales, culturales, políticas, incluso económicas, como que va mucho en la tendencia de la dicotomía, ¿no? Que
estamos muy polarizados, lo que tú decías, que eres esto o esto y que el otro no es tu diferente, sino que parece que es tu enemigo el que piensa distinto. Entonces, proponer una teología más ecuménica y una interreligiosa pareciera ser bien contracultural a lo que estamos viviendo hoy día, cosa que me parece bien bíblico, porque si hay alguien contracultural de sus épocas en las historias bíblicas y Jesús mismo, ¿no? Como que Ujú. su propuesta siempre fue distinta a lo que se estaba ofreciendo en su época, en su sociedad, en su cultura. Claro. Entonces mi pregunta es, Ariane, ¿cómo te ha ido a ti con esta propuesta? ¿Cómo ha sido tu experiencia en distintas iglesias, en tu misma iglesia, en tu comunidad o en la misma sociedad en la que te mueves religiosamente? ¿Si es algo fácil de digerir o cuesta que la gente te escuche, te considere, que enganche con esta propuesta que, por cierto, es maravillosa, ¿no? Pero ¿cómo te va con la experiencia? ¿Puedo aportar a la pregunta? Sí. Claro. Ponerle un layer, digamos, evolucionalmente, es entendible porque es más fácil y más cómodo y es más ahorrativo de energía mental poner todo en dos opciones, bueno o malo, enemigo, amigo, me va a comer, corra por su vida o no me va a comer, ¿verdad? Digamos, en el tiempo cuando vivíamos de cazar en campamentos y todo eso, que nuestro cerebro funcione de ese modo era lo mejor. Pero en ese momento ya no, pero seguimos no solamente con esta idea, sino lo que me enoja mucho es que las instituciones siento yo como que se aprovechan de eso. Entonces, muchísimas, digamos, podríamos pensar en políticos y en pastores y personas a cargo de iglesias. Ellos fácilmente podrían enseñar cosas que sean afuera de la dicotomía de las dos opciones, pero solo enseñar dos opciones es más fácil para ellos y mantiene a un pueblo hasta cierto punto ignorante porque no les explica cómo funciona. Podríamos también culpar a las escuelas que no hacen también un buen trabajo al sistema de educación en enseñar a las personas este tipo de cosas o solamente si usted decide meterse en ciertas ramas como la filosofía y cosas así. Pero tal vez lo que yo quería adherir a la pregunta es la educación, o sea, ayuda cuando usted va a un lugar, por ejemplo, donde hay más personas con estudios más elevados, universitarios, aceptan más este tipo de cosas y son tal vez las personas más humildes las que les cuesta salir de esta mentalidad dicotomática. Y si es así, ¿qué podemos hacer con las personas que no tienen como dijo usted la palabra privilegio, ¿verdad? Porque la educación es un privilegio. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia para de todas formas no solo que la persona escuche una predicación, sino educar a las personas adentro de nuestras iglesias? Creo que hice un desmadre con la Vamos a ver. No sé si le cambié la pregunta a Lulú. Sorry. No, creo que bueno, Iba en pero la es misma línea. la pregunta Okay. sí, lo entiendo, de cómo ha sido mi camino, si es fácil o no, y si de verdad se puede educar y de qué forma, ¿no? Sí, yo tengo diferentes experiencias. Fácil no es porque contracultural es. ¿No? Eso está claro, como que, y sobre todo mi experiencia es que la gente con posiciones jerárquicas de poder tienen más dificultades de asumir esto que personas en las comunidades. Entonces mi estrategia ha sido un poco de más bien trabajar con la gente que le atrae, que vienen a talleres, a cursos, justamente en la educación, que tienen la pregunta, ¿no? Es muy difícil si las personas no tienen una duda o pregunta sobre lo que están creyendo o sobre lo que están viviendo en la sociedad, de empezar a trabajar el diálogo y todo. Hay gente que está demasiado seguro de sí mismo y de sus propias verdades, es compleja. Entonces, pero con muchas otras gente sí se puede trabajar y ahí creo ayuda también que yo tengo, bueno, más tarde, en 2017-2018, he hecho también un año de diplomado de coaching, así yo siempre digo un pastorado laico, ¿no? Eso de aprender un poco más de dinámica de grupo y como que uno puede crear espacios donde la gente sí
y se siente invitada a compartir cosas más de la vida cotidiana, más de sí mismo, y eso es como mi entrada siempre, de empezar a hablar de la vida misma como de lo que comemos, lo que nos gusta, nuestras familias, nuestras dificultades, nuestros anhelos, y ahí uno encuentra que somos todos, que tenemos muchas cosas en común, y recién después entrar, o también desde la teología de la liberación, siempre se parte con la experiencia de la gente antes de ir a la Biblia, antes de ir a hablar de nuestras creencias, dogmas y si llegas a la teología desde lo que ya estamos encontrando en común y desde la confianza, es otra cosa, es mi experiencia. Entonces, tengo también experiencias maravillosas. He trabajado en la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, que era como una red que armamos ecuménica de las iglesias cristianas, donde hemos hecho muchas cosas muy creativas desde 2008 hasta 2019, y después lo ampliamos a la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima, que coordino ahora, y como eso surgió frente a la Conferencia del Clima de 2019, que iba a venir a Chile. Al final no vino por el estallido, pero eso iba a venir acá, y como que era una conferencia internacional, las iglesias y los movimientos se entusiasmaron a hacer algo en conjunto. Y mi experiencia es que en general la crisis ecológica une más que, por ejemplo, los temas de género. Eso sí, como que uno nota que en mi libro lo trabajo las dos cosas, entonces la gente sabe de mí que me llamo teóloga feminista o que estoy en esos temas, pero ahí hay más nudos más difíciles de conversar, pero en general también como entrando por este otro lado y que la gente te conoce, porque eso creo que la gran falta que tenemos en general en ese tipo de diálogo es conocernos como seres humanos, como en toda nuestra vulnerabilidad y en nuestras preguntas y dudas y dificultades, y en el momento que cruzamos eso, lo que creemos es de alguna forma una segunda, en el libro también aparece en algún capítulo, como una segunda naturaleza, como lo que tú dijiste, una capa encima. Y entonces, ¿se puede educar eso? Sí, pero la educación es un privilegio, lamentablemente, en este continente, en Latinoamérica, y está en muchas partes, no en todas, pero bastante lejos de educar eso. Y yo creo que parte de los problemas de polarización y todo lo que estamos viviendo tienen que ver con eso también, que enseñamos, según la modernidad, todavía muchos datos, muchos hechos, muchas cosas que tenemos que aprender de memoria y todo, y muy poca de cómo nos relacionamos, qué sentimos, cómo trabajamos las emociones, qué creemos, qué sueños tenemos, qué mundo nos imaginamos. Es como muy difícil ahora imaginarnos otro mundo, bueno, en Chile particularmente ha sido muy frustrador, ¿no? Hemos tenido varios procesos así de cambiar la constitución o cambiar cosas radicalmente que no han resultado bien. Entonces eso sí hace que la gente también está frustrada, creo. Entonces ojalá, yo espero con el libro también de dar algunas pistas de esperanza o de apertura a cómo se puede trabajar las cosas de forma diferente. No sé si respondí la pregunta. Sí, pero me encantó. Yo pienso que, bueno, a mí me voló la cabeza porque mi pregunta iba hacia un lado y usted me lo agarró y me dijo, no es por aquí, es por aquí. Es amando a la gente. Y es increíble porque, digamos, el sociólogo Jonathan Haidt, en su libro, el subtítulo es ¿Por qué las personas buenas se dividen por religión y política? Se llama The Righteous Mind, la mente correcta. Ahí él explica cómo cuando las personas sienten que están siendo atacadas o que les quieren hacer cambiar de opinión, ponen como una protección. Entonces no se dejan educar, no quieren escuchar, se cierran, más bien se cementan en sus ideas. El mejor modo de cambiar la mente de las personas es con relaciones. Digamos, cuando una persona pasa de ser de derecha a izquierda políticamente, no pasa de un día para otro porque alguien lo convenció. Pasa, digamos, un proceso de 6 años porque usted tiene tanto de estar viviendo con tantas personas diferentes y que piensan diferente a usted, que después de un
un momento a otro usted se levanta un día y dice, oh, mira, yo ya no pienso lo que yo pensaba hace 5 años del aborto. Ahora pienso esto. Y son procesos tan lentos, o sea, que llevan un proceso, pero todo es fundamentado en la relación, en conocer gente, en amar gente. Digamos, una persona que odiaba a los homosexuales, empieza a amar a los homosexuales cuando ya ha tenido relaciones con personas que dicen, esta persona me encanta y me estoy dando cuenta que es homosexual. Entonces todo se les viene al suelo y son procesos lentos. Entonces me encanta. Algo que me gusta mucho es, por ejemplo, uno de sus, usted le hace un tributo a Ivonne Guevara. Es para un libro que ella hace, ¿verdad? Muy bello. Me gustó todo. Como explica usted todo lo de ella, pero adentro de todo lo que saco es que yo decía, qué interesante leer todo esto que está sucediendo y saber de ella, y yo no sabía quién era ella antes. Entonces me trae a mi mente la necesidad que tenemos nosotros de elevar voces que no tienen un alcance muy largo, o cómo lo importante de nosotros ayudar a que esas personas sean más conocidas. Yo soy una persona que odia fielmente los trends, digamos, como de las redes sociales. Yo me pongo a pensar personas que lo que hacen es bailar en TikTok y tienen millones de seguidores, y después una persona como usted, una persona como Ivonne Guevara, que yo digo, estas personas están haciendo tanto a nuestra religión, a la humanidad, a movimientos realmente con peso, y no sé cuántas personas realmente conocen a qué tanto pueden llegar, y qué responsabilidad tengo yo de elevar esas voces, de hacer conocer a estas personas, porque realmente merecen más alcance, merecen llegar más lejos. Me gustó mucho, no sé, me gustaría tal vez, ¿qué piensa usted de lo importante que es eso, de elevar las personas que uno ama y respeta, y de ayudar a que la gente sepa las cosas que está haciendo, porque realmente están cambiando el mundo? Y cómo nos puede motivar a nosotros a también empezar a hacer cosas que tal vez nadie sepa que estamos haciendo, pero no importa, porque de todas formas estamos progresando o yendo hacia un cambio necesario, aunque no es como que salga en redes sociales, que ahora lo que siento que la gente es lo que más ama, ¿verdad? Presumir todo lo que se hace. Al punto que hay un huracán, hay un terremoto, la gente va y se graba ellos mismos comprando en el supermercado y yendo a la donación. O sea, qué vergüenza a lo que hemos llegado. Sí, tampoco está, bueno, y sí y no, yo creo que no es tan blanco y negro, pero sí es verdad que, porque bueno, las redes también, todo es, no, para mí, es más bien para qué se usa, ¿no? Con qué intención la gente quiere publicar algo así. Ahí sí hay mucho que conversar sobre la adicción a las redes sociales que nos han impuesto también. Creo que estamos todos así en necesidad de muchos likes y todo, entonces ahí teológicamente también hay mucho que decir, pero sí, yo creo que, bueno, lo que yo creo que es esencial, y eso estamos tratando de hacer con nuestra organización donde trabajo ahora, que se llama Otros Cruces, se llama así también porque está haciendo cruces diferentes entre mundos que normalmente no hablan tanto entre sí, entonces entre movimientos sociales y comunidades de fe, entre la política y las comunidades de fe, organizaciones basadas en la fe. Lo hacemos porque sentimos que es muy necesario relevar que la religión no es solo la gente que grita muy fuerte, ¿no? Como que en general las voces más conservadoras o más reaccionarias o más de crear enemigos, para decirlo así, o para no decir fundamentalistas, algunos lo son, eso de nosotros y el resto del mundo está malo y nosotros somos lo único que tenemos la verdad, gritan muy fuerte y en general cuentan con muchos recursos también, y redes y marketing y no sé qué. Entonces, en ese sentido creo que es crucial levantar todas estas comunidades, porque también hay bastantes que o están en lo gris o están haciendo cosas muy bellas. De verdad, creo y eso espero también, de que las personas que hacen cosas buenas y bonitos y de compasión y de solidaridad existen bastantes también, como que si no fuera que es la mayoría de lo que hace andar la vida todos los días, ¿no? Sobre todo las mujeres, creo que ahí
tengo un poco de que eso de hacer andar la vida diaria que pueda seguir, y eso no es noticia, no es drama, entonces no vende, entonces no lo sabemos, porque los terremotos sí lo grabamos, pero que tomamos juntos un cafecito con una vecina que lo pasa mal, no lo grabemos, no lo tomamos foto. Entonces, en ese sentido sí creo que es muy importante relevar eso y relevar también personas que lo hacen. El otro día estuve en una charla con un maestro espiritual de Estados Unidos que estuvo cuando se llamaba Ram, no me recuerdo su apellido ahora, pero él estaba en Brahma Kumaris, que es una corriente espiritual diferente, y me invitaron, y él estuvo en los Torres Gemelos cuando se chocaron los aviones. Entonces y él a partir de esta experiencia contaba, y me gusta replicarlo para relevar gente así, él contaba que al bajar del edificio, bueno, con todo detalle y fue bien así drama, pero que habían unas mujeres atrás de él que tenían mucho temor y estaban gritando, y él les pasó, él dijo, andan adelante mío nomás. Y estas mujeres después, cuando salieron 4 minutos antes de que derrumbó la torre, en la primera, entonces escaparon de la muerte. Y bueno, le preguntaron a él si había tenido mucho miedo de la muerte, y dijo que no, porque dijo que miedo y coraje nacen en el mismo momento, y que él eligió ayudar a otros, y que con eso le nació el coraje en vez del miedo. Entonces, que no había tenido tiempo para tener miedo en ese sentido. Y que estas mujeres le habían dicho que él era como un ángel para ellas, porque había dado un espacio más de seguridad, y que estaba preocupada de ellas, mientras todas las personas estaban como luchando por su vida y solo preocupados de ellos mismos. Entonces él dijo como que tenemos que multiplicar como explosión frente a toda esta polaridad que tenemos ahora y enemistad y todo, esa visibilidad de estos pequeños actos de bondad, porque él dijo, para mí no era nada así extraordinario que hice, pero para ellas era muy, muy importante. Y hay muchas de estos, y él invitó a que todos podemos hacer, que uno no sabe qué efecto tiene cuando sonríes a alguien o saludas a alguien en la mañana de forma más amable que normalmente, o si ayudas a alguien a cruzar la calle, o todas estas cosas que no visibilizamos y que al final hacen que la vida sigue siendo soportable. Entonces eso creo que visibilizar esa gente. La Ivonne Guevara es una teóloga extraordinaria, ha combinado lo académico, lo rupturista en la teología, porque ella ha sido condenado por el Vaticano, ha tomado posiciones frente al aborto diferentes, ha tenido todo una vida de cuestionar, de preguntar, y muy inspiradora. Entonces ella es brasilera, yo he aprendido muchísimo de ella, entonces la considero una de mis maestras, aparte de algunas que tengo en Holanda. Entonces ahí creo que sí es importante de relevar, y hay muchas más, como eso también es bonito. Nosotros entonces nos conocemos un poco en un nicho, pero leer mi libro ojalá ayude ya a abrir un poco, y ojalá nos hagamos mucho reclame entre nosotras, porque sobre todo con las mujeres también teólogas es más difícil que nos publiquen, que nos dan los lugares en las universidades, que podemos estar en los lugares donde uno está más público también. Eso justamente te iba a decir, Ariana, que en lo personal que tengo, no sé, ya más de 20 años siendo cristiana, antes no lo era, y que conocí esta forma de vida, ¿no? Pero que hace unos años atrás ya vino como con una como decepción o desilusión, o me quedé sin mucho camino que recorrer, como que llegué a un techo en la teología que conocía, en las iglesias que conocía, y claro, mis preguntas dejaron de ser contestadas, y no había mucho más opciones, hasta que me empecé a encontrar con estos libros de Juan 1.1, y vi que sí hay muchas más opciones, y hay mucha más apertura y mucha más conversación y profundización de temáticas que se salen un poco del dogma y de la religión y de lo que de la Biblia propiamente tal, ¿no? Sino que conversa más con la cultura, conversa más con nuestra sociedad, conversa con nuestro día a día y con lo que estamos viviendo. Y entonces encontrarme con libros como con el tuyo, por ejemplo, claramente que me da
una nueva esperanza y aires de hay más que aprender, hay más que indagar, hay más que profundizar. Me encanta que tu libro se llame Teología en Movimiento porque no es algo estático, estás Ujú. planteando que la teología se relaciona con el ser humano y no es algo que se escribió en una piedra y ahí quedó, sino que ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando y nuestra experiencia y visión de Dios es algo que va en evolución constante. Y entonces, que existas tú y existan otras autoras y otras teólogas y teólogos, por cierto, que estén dando esta nueva propuesta o una mirada más fresca de y que se me conecta mucho con Jesús, ¿no? Que salimos de lo religioso, nos salimos de la iglesia, salimos de las cuatro paredes que nos metieron en una caja y empezamos a involucrarnos con lo político, con lo social, con lo económico, con lo cultural, con lo educativo, etcétera. con la gente. Sí. O sea, con la humanidad, si para eso estamos, somos todos seres humanos y tenemos una visión de lo divino que va a sumar a las otras visiones de lo divino que hay. No, no, me alejo yo de esa mirada de que hay un solo camino, una sola verdad, como que el evangélico ha abusado de ese versículo, pienso yo, como que lo ha usado y manipulado para una sola forma y encontrarme con libros como el tuyo me da un alivio y una esperanza de que en la mesa de Jesús caben todos y no necesitamos ser cristianos ni creer un solo dogma de la fe, sino que cabemos todos y todos es todos y Ujú. todes. Y todas. Y yo no sé si vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos, donde es que fue tan escandalosa y que pareciera que Qué falta de respeto. No, el mundo cristiano de todas las corrientes reaccionó de muy mala forma y yo pregunto entonces, ¿qué evangelio estamos leyendo? Porque si no entendemos que Jesús es para todos, es que ahí es donde yo siento que viene mucho la ignorancia y Ariane, o sea, sus palabras realmente me tocaron el corazón porque, o sea, usted lo habla en su libro hay una parte donde usted, no me acuerdo a quién, a cuál filósofo usted estaba diciendo, pero una de las cosas importantes de Jesús es que nosotros no vemos a Jesús diciendo ideales cuando está con la gente, ¿verdad? Nosotros no vemos a Jesús sentándose con la gente a decirle su teología esta es errónea, usted tiene que cambiar esto, usted tiene que, o sea, él lo que estaba haciendo era solo relacionándose con la gente, dándole Mm. amor. Eso fue lo que cambió el mundo. Entonces, ¿cómo le explico? Una de las cosas que yo siento que a mí me frustra mucho y tal vez se conecta un poquito con lo ecuménico es el hecho de que yo siento que el sistema eclesiástico, el sistema de iglesia, a propósito está tratando de limitar a la gente en no solamente su crecimiento y entendimiento, digamos, de la Biblia, de lo que realmente dice la Biblia, pero también de las relaciones. Siento que una iglesia donde su sistema es ir a sentarse 2 horas a escuchar una prédica y usted tiene que salirse corriendo porque tiene que vaciar el parqueo, porque en 40 minutos el otro servicio viene. Entonces usted nunca habló con nadie, nunca dijo hola, nunca se sentó. Usted asiste a una iglesia por años a escuchar una prédica, pero usted tiene cero relación con la gente. O sea, es un sistema tan contrario, tan al revés, o sea, tan ilógico, tan irónico. No sé, me frustra cómo, digamos, lo ecuménico no se promueve porque yo siento que es como egoísmo, como que yo quiero sentirme que yo soy realmente el único que merezco. O sea, si todas las denominaciones son igual de válidas, entonces eso ya no me hace especial, porque lo que nosotros estamos vendiendo es exclusividad, es que somos especiales. Es una pura fomentadera de tribalismo porque mi denominación sí es la correcta y todas las demás están en el error. Entonces, yo lo que veo es división o evitar conexión por todos lados, como que no sé, me frustra tantísimo. Y que tan sencillo sea, siéntese con la gente, tómese un cafecito con alguien, con la persona que usted tiene años de ver ahí o sea, nos vemos en McDonald's ahí una vez a la semana porque los niños vienen a jugar, siéntese con esa persona y hablemos, ¿entiende? O sea, son cosas
tan sencillas, crear relación y eso es lo que realmente cambia a la gente. Pero yo no lo veo en la iglesia como institución en este momento, yo veo lo contrario. Entonces me frustra muchísimo, me frustra. Yo siento que lo que se nos enseña realmente no es lo importante, ¿verdad? Y mucho de lo que se nos enseña es como que basado en el miedo, es puro deje de pecar, el infierno, el sufrimiento eterno, la salvación de Dios, aceptar la sangre de Jesús, porque si no vamos a ser condenados por la eternidad. Es muy frustrante y no sé, decepcionante y a veces yo digo, o sea, realmente vamos por buen camino, estamos haciendo algo. ¿Qué ocupamos para mejorar este progreso donde yo lo que siento es que la gente se está yendo de las iglesias porque consiguen en comunidades que no son cristianas lo que la iglesia cristiana debería estarle dando como comunidad y no se lo da? Entonces, Ya, Ariane, no fue pregunta, fue solamente yo así como sacando todo lo que tengo. Sí, está bien. Sí, pero yo creo que como toda, lo bueno es que la frustración también indica un deseo, ¿no? Y eso, si uno ya no se Y frustra motiva, con sí. eso, entonces me gusta mucho de Ivonne Guevara que dice como que si cuando nos sentimos incómodas con cómo estamos como mujeres, en su caso lo comentaba, ahí empiezas a decir yo quiero cambio y ahí es bueno que haya gente que te ayuda en ver cosas, pero antes de esa incomodidad es difícil cambiar. Y yo creo que hay muchas señales y indicaciones de que no estamos contentos con cómo estamos. Aunque no toda la gente está consciente todavía eso suena como si fuera, pero algo de despertar hay, ¿no? De que estamos en una crisis múltiple, todo tiene que ver con todo, vamos a un rumbo en que de ecocidio muy grande, de mucha pérdida de biodiversidad, de la crisis climática que hace inhabitable y la gente lo sentimos porque somos parte de la naturaleza. Entonces, parte de nuestra frustración y dolor, eso trabajo ahora mucho en talleres y todo, es el dolor de la naturaleza que vive, que lo expresa a través de nosotros y nosotros, porque somos parte de este sistema. Entonces, yo creo que es muy importante que expresas o desahogas, en tu caso ahora, pero que gente tiene espacio a desahogarse juntos. Hay una ecologista, Joanna Macy, que me gusta mucho, que también cito en el libro, que es otra que podría relevar, que ella dice, tenemos que desprivatizar el dolor, que me encanta. Como esa idea de que todos estamos con la salud mental mal, estamos deprimidos, estamos tristes, nos sentimos aburridos, estamos como sentimos atrapados en la máquina y todo, y es generalizado, y no es para nada que hay tanta droga, tanta adicción, que estamos con las redes porque nos da alguna distracción, pero en el momento que ya nos paramos un momento y nos sentimos a meditar o estamos solos, viene todo eso, porque no estamos muy felices con la forma en que, en general, le estoy hablando en general, tal vez hay gente que está muy feliz, pero como que a mí yo estoy muy contento con mis hijos y con algunas cosas y las relaciones que tengo, justamente los amigos, las redes que estoy creando, pero mirando el mundo ahora uno lo dice como hoy que vamos bien, ¿no? Entonces esa de poder decir eso es también como el inicio de poder decir entonces qué queremos, porque no podemos cambiarlo o tal vez ni podemos cambiar la iglesia y todo, pero sí podemos hacer un pequeño giro en cómo estamos nosotros mismos en nuestras comunidades, ¿no? O pedir bueno, como yo ahora estábamos celebrando el 5º aniversario de esta Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima, y igual me dio mucha satisfacción, ¿no? Estaba muy feliz porque habían pasado tanta gente por esta red y los eventos que hicimos y empezó con 8 o algo así. Empezamos con 8 personas de diferentes
congregaciones y iglesias cristianas, y después cómo se iba ampliando, se iba contando, y de boca a boca, y entonces no grandes publicidades, pero sí se ha armado algo y ayuda en esos momentos estratégicamente un evento así internacional o algo que pasa, ayuda, y uno tiene que también tener o ayuda a tener como ese discernimiento de, mira, aquí hay una oportunidad para visibilizarnos. Eso es un poco la cosa política, ¿no? La arte del bien común, es decir, aquí podemos hacer algo en conjunto. Pero eso pasa, hay problemas o conflictos sociales o conflictos socioambientales donde de repente mucha gente se une al mismo estallido social. Era como un momento en que uno también puede decir, ya, y como religiones, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Y entonces, bueno, es como lo contra a lo que hablaron de lo que pasó en París, que bueno, no sé muy bien cómo interpretarlo, si fue como una reivindicación de algo, o cómo me gustaría como preguntar a los organizadores ahí de cuál fue su intención de hacerlo, de representarlo así, en vez de, y eso como es el giro, ¿no? De podemos sentirnos de inmediatamente atacados, algunos y otros que dicen esto es fantástico porque hay que, y yo tenía como esa pregunta de qué querían expresar con eso, qué está atrás de eso, tiene que ver con... Y que la Sí, pregunta abre la conversación, que es lo que claro. nos enriquece a todos. Bueno, tengo entendido que Sí, la y todavía respuesta ya puedes decir, está. alguna gente, La respuesta sí, es que alguna estaban gente puede haciendo decir, la de el Feast of the Gods de Dionisio. sí, claro, sí. Entonces es así como, ni Sí, siquiera entonces, bueno, es lo ya no, tal correcto, vez ¿verdad? no hay, sí, se equivocaron tal vez muchos en lo que representaba, pero bueno, resonaba con eso, también está bien, para mí está bien que algunos sienten esto no es la manera en que lo quisiera yo Ujú. expresar, pero también eso se puede expresar como decir, bueno, la forma en que ustedes lo representan me duele, ¿no? Como Claro. que algo pasa ahí, que algo importante, siento que no, yo no lo haría así. Bueno, entonces es como diferente a empezar a dialogar sobre las intenciones, las Exacto. maneras, lo que se está representando o queriendo decir, que este escándalo que se hizo ahora, que también es como se hace escándalo sobre algunas cosas, pero sobre lo que pasa en Palestina no hacemos tanto escándalo, ¿no? En el mismo país. Entonces, Correcto. uno puede decir también el cristianismo sobre qué tendría que hacer escándalo. Esas son Escándalo. preguntas que yo también. Sí, porque el Mm. escándalo es justo, ¿verdad? Digamos, yo soy fiel creyente de que una persona o un grupo pequeño de personas puede cambiar el mundo. Si yo no creyera esto, este podcast no existiría, ¿verdad? Mis proyectos que he empezado no existirían. Yo me imagino que grupos como Otros Cruces no existirían tampoco. Uno empieza, Mm. uno empieza con una idea y uno ve que personas alrededor tienen la misma idea y uno dice, hagamos algo nosotros. Y tal vez el cambio no sea inmediato o extenso, pero puede ser generaciones más adelante, ¿verdad? Muchísimos de Claro. los cambios que tenemos nosotros en este momento fueron pocas personas que hicieron algo hace más de 100, 200, 300 años, que como una bolita de nieve se expandió y tocó todas las partes del mundo. Entonces, digamos, yo valoro mucho el dolor de la gente. A mí me encanta decir, el dolor de todas las personas es 100% válido y todos tienen derecho a tener dolor y nadie tiene el derecho a minimizar el dolor de otra persona. Y a mí lo que me frustra, por cierto lado, es la ira o las reacciones que uno puede hacer con ese dolor. Yo a mis hijos les digo siempre, usted tiene derecho a estar enojado por esta situación. Lo que usted no tiene derecho es de tirar los juguetes y gritar y llorar y patalear. Yo tengo niñas pequeñas. Entonces aplica a los adultos también, ¿verdad? O sea, cómo reaccionamos de las cosas antes de ver lo que estamos haciendo. Y tal vez vuelvo a lo mismo. Mucho es que no se nos han enseñado a empezar siempre con conversaciones, a empezar siempre con la relación, a empezar siempre asumiendo. Nosotros, Lulu es parte de un grupo, digamos, de podcasters. Existe en WhatsApp donde hay como más de 150 podcasters. Y cuando entran personas nuevas y se hacen debates, porque uno pensaría que es para cosas para podcast, que cuáles son los programas que se usan. No, es puro debate teológico, porque hay de todo tipo. Y una de las cosas que siempre se trata de decir es como, cuando empecemos con discusiones y debates, asumamos que la persona contraria a usted nunca quiere
quiere herirlo. La razón que está diciendo las cosas no es directamente por herir. Y si encontramos un caso donde vemos que si usted lo que quiere es herir por el modo como dice las cosas, entonces ya agarramos ese caso como caso específico y hablamos de él. Pero qué bello es cuando podemos dar el beneficio de la duda a las personas y siempre asumir que nadie me quiere herir hasta que realmente sea demasiado obvio, entonces ya hablamos del asunto. Qué bonito sería la intercomunicación en religiones, en denominaciones, en iglesias, en partidos políticos, cuando, no, digamos, nuestra intención no fuera de un solo, porque especialmente en política uno sí ve que la intención de la mayoría es herir, maltratar, burlarse, echar al suelo al otro y todo eso. Ocupamos... Hoy en día la Sí, tendencia pareciera que es esa, pero no es la política esa. pero empecemos con conversaciones. Es Mm. lo que siento. Ariane, a mí me llegó muchísimo al corazón su libro. Me encanta todo lo que habla. Hay cosas específicas, digamos, el lado ecológico tiene tanto valor, pero yo siento que lo que me llegó mucho al corazón fue este lado de empezar de cero con las personas, ¿verdad? Hay una parte del libro que me pareció súper interesante y me gustaría que me explicara un poquito. Yo no sé, Lulu, si usted tenía tal vez otra pregunta o algo así importante, porque yo no sé si me gustaría terminar con esto último, porque es algo que tal vez le va a sorprender, que me llamó mucho la atención, pero me gustaría hablar de eso. No sé, Dale, Lulu, dale, si tiene dale. algo. No, dale. Después yo Sí. voy a dar Estoy muy curiosa ahora. mi conclusión final del libro, pero dale. A mí me encantan las artes dramáticas. Yo estudié profesionalmente actuación y hay una parte donde usted está hablando acerca de la metodología de la bibliodrama y yo nunca en mi vida había escuchado de eso. Y cuando usted la explica, es como que en talleres para nosotros entender mejor el diálogo bíblico, agarramos a las personas en el taller y los ponemos a cada uno a actuar las partes. ¿Qué es eso tan increíble? Quiero que expanda esa idea porque en serio me encantó y ya me imagino yo haciéndolo con todos los que pueda. Es algo que nunca en mi vida me había imaginado. Sí, es bonito y gracias por hacer esa pregunta. Es una partecita pequeña del libro, es verdad, pero es muy relevante, creo, también en términos de ecología, porque todo lo que es teatro como lo toma como en nuestros cuerpos, que también es un tema que en el libro trabajo mucho, así de retomar nuestra emocionalidad y nuestro cuerpo, aparte de la racionalidad que ha sido tan sobrevalorado, ¿no? El bibliodrama es como una combinación entre teatro y juego de roles, ¿no? Es como tratar de entrar en la historia y tomar la posición de uno de los personajes. Y hay distintas dinámicas, uno puede, como se dice, actuar toda una historia, y una de las cosas, por ejemplo, que ha sido una experiencia muy fuerte para mí es la mujer apedreada que Jesús dice, yo te perdono, y Jesús escribe en la arena, y las posiciones de ella sentado y de él sentado, que él se siente también, como si uno va actuando las posiciones corporales, de repente entiendes cosas de la historia que no ves cuando ves la historia así en texto, ¿no? Lo leemos y no entendemos de que en el momento que él escribe en el suelo, aparta su vista de los que lo rodean, que todos están juzgando, hace un espacio y además escribe algo que es de la ley de Moisés, entonces les deja en ridículo, pero además se pone en el nivel de ella, en la vulnerabilidad de ella. Bueno, todas esas cosas se ven cuando uno lo actúa, cuando uno hace lo que pasa. Y también hemos hecho mucho lo que llamamos la dinámica de la silla vacía. Había una colega mía, Ana Koch, también de Holanda, que ha trabajado mucho en Chile, que sabía mucho más de eso y que hizo cartillas y me enseñó mucho también para relevar a una persona maestra, otra. Pero hicimos la silla vacía, y eso lo cuento en uno de los artículos, de poner a un personaje en la silla, y muchos de los personajes con que Jesús se relacionan son personajes que tienen historias difíciles, que tienen
o enfermedades o están juzgados por la sociedad o excluidos o no. Y si los ponen en la silla y dices a otros que les pueden entrevistar y te pones en el rol de esta persona, automáticamente la persona que se pone en la silla se asocia con sus propias cosas. Y es muy sanador como gente empieza a contar y siempre te has sentido excluida, sí, porque bueno, vienen historias, entonces diálogos entre los distintos personajes se pueden hacer también y así se hace vida la historia. Uno puede también decir ya lo hay que complementarlo con una buena explicación, exégesis, de repente puedes decir, porque eso es la parte más emocional que no siempre aplica todo a la historia bíblica, pero una de las cosas creo que en el libro estoy tratando de decir que no hay esto es la única verdad, ¿no? En el momento que se vive la historia de esa forma y hay sanación en la gente, y mi experiencia es que a pesar de que hay historias terribles en la Biblia y que uno dice, ¿qué es esto? Justamente tomarlo como una de estas historias con que uno puede pelear, dialogar, decir, ¿por qué dice esto? En teatro también puedes decir, oye, Dios, ¿por qué eres tan cruel aquí? ¿No? Y cuánta gente no necesita preguntar eso en su vida, aunque no sabemos quién es Dios y ahí no decimos que Dios es siempre cruel, pero es como la experiencia que a veces tenemos de por qué nos pasó esto a nosotros y por qué tanto sufrimiento y bueno, la frustración que desaguaste antes, en general son experiencias de mucha sanación y yo creo que si es algo para que tenemos la Biblia, una narrativa así y lo que hizo Jesús es dar de comer, entonces tenemos que comer lo que dijimos antes, compartir la mesa, sanar y educar. Entonces, esas tres cosas son fundamentales y eso tendríamos que hacer como comunidad de fe y como personas. Yo personalmente he participado en algunos talleres donde se ha hecho estas actividades de bibliodrama y la verdad que es una experiencia muy enriquecedora porque al actuar el personaje te conectas emocionalmente con él y claro, aparecen preguntas, dichos o afirmaciones que responden más a mi emoción que al texto escrito y eso me permite mucho más esta conversación con el texto, que yo creo que es una de las cosas que rescato de tu libro, Ariane, es esta conversación constante entre el texto bíblico y la sociedad, y la cultura, y lo que estamos viviendo hoy día. Y como que La realidad. esa conversación no tiene cierre, no tiene fin de como que terminó, no, es eterna y constante y va cambiando según los tiempos van cambiando. Entonces, yo de Ah, verdad animo mucho a las personas a que busquen este libro, lo lean y se empapen de esta forma de ver y de hacer teología, que esté conectada con nuestro medio y con nuestro lo que nos rodea, ¿no? Y sobre todo con las temáticas que hoy día nos están movilizando, como es correcto. el cuidado del planeta, como son los derechos sociales de las mujeres, de las disidencias sexuales, el conversar y darnos cuenta que la teología también tiene algo que decir al respecto y tiene algo que recibir también de la sociedad. Y así vamos construyendo una teología mucho más conectada y mucho más práctica y mucho más aterrizada al aquí y a la ahora y no en la eternidad donde nadie sabe qué va a pasar. A mí me gusta mucho cómo usted nos da permiso como a identificar las cosas específicas, digamos, como Yvonne hace, digamos, una cosa es hablar de los pobres y otra cosa es hablar de las mujeres pobres de tal ciudad en Brasil y todo eso, porque nosotros como humanos podemos darnos el permiso de agarrar causas que son importantes para nosotros y todos los humanos tienen derecho a tener diferentes causas y si todos somos un cuerpo y todos tenemos diferentes funciones, a mí no me tiene que enojar que tal persona no tenga el peso o el llamado o el amor o el dolor por la causa que yo tengo. Pero podemos ayudarnos, ¿verdad? Pero identifiquemos, pongámosle nombre, veamos qué es lo que nos duele, lo que nos toca el corazón, lo que queremos cambiar y trabajemos en eso directamente. Si cada persona se sentara, identificara y activamente empezara a trabajar en eso, los cambios que veríamos en el mundo, ¿verdad? Ya sea ecológico, ya sea matrimonios, ya sea jóvenes, cárceles, drogadictos, mujeres
mujeres solteras, mamás solteras, etcétera. Cada uno, o sea, yo le aseguro que vamos persona por persona, nosotros encontramos algo que nos toca el corazón. ¿Qué más llamado de Dios que eso, verdad? Por algo está ahí. Activémoslo, hagámoslo, movámonos, ¿verdad? No sé, les recomiendo de veras, siento que no hablamos de tantas cosas. Yo quería hablar de la crítica a la propaganda en contra de la ideología de género. Esa parte me encantó, pero yo ando peleándome con todo el mundo, así como gente, ustedes no entienden, ustedes están peleando por algo que no entienden. Pero Y aquí está usted bien que... expande todo. Dale. Ya, y está bien que dejemos temas, o sea, como que la idea es que la gente lea el libro más que Es se cierto. preocupe por nosotros. Compren el libro. Por algo lo hicimos. Ariane, ¿te gustaría decirnos algo así como para cerrar de que tú misma digas por qué este libro es importante leerlo? Ya hemos hablado de tantas cosas y ahora me quedo en silencio, ¿no? No, yo creo que yo pensé que lo que me gustaría es cerrar tal vez con un poema que está en el libro, porque creo que ese poema dice mucho primero sobre mi país, porque es de un poeta holandés, está traducido, y además dice algo sobre como la importancia de hacer preguntas. Y como uno piensa que, bueno, de que no hace ninguna diferencia, ¿no? Cuestionar, pero la idea de por curiosidad, por querer relacionarse, la escucha y el hacer preguntas, no suponer que sabemos lo que piensa el otro, lo que pasa con el mundo, Entonces yo creo que mi libro tiene mucho de eso, de una búsqueda profunda, cuando se me planteó una pregunta de qué es la ideología de género, o cómo trabajar lo de la geoingeniería y cosas como temas grandes que yo tampoco sabía cómo empezar a indagar, a preguntar, y que desde ahí nace lo que tú dices como una causa, una resistencia. Entonces quería leer ese para que alguien hace la pregunta. Es de Remco Kamp y está en la página 84 de mi libro. La resistencia no comienza con grandes palabras, sino con acciones pequeñas, como una tormenta con una suave vibración en el jardín, o como un gato que se vuelve un poco loco, como los ríos amplios con un pequeño manantial escondido en un bosque, como un mar de fuego con el mismo fósforo de madera que enciende un cigarrillo, como el amor en tan solo una mirada, un toque, algo que distingues en una voz. Haciéndote una pregunta, con esto comienza la resistencia, y entonces hacer a otra persona esa pregunta. Bello, bellísimo. Bellísimo. Muchas gracias, Ariane. Muchas gracias por darme este espacio y Es- ojalá lean es un el libro placer. y siempre me pueden escribir si quieren comentar algo, Muchas saber gracias. algo. Muchas gracias a ti por estar en este espacio, pero sobre todo muchas gracias por escribir el libro, que de verdad que es un gran aporte. Ariane, ¿cómo la pueden encontrar personas? ¿Cuál es el mejor modo? Conmigo. Redes sociales, Bueno, email, sí, algo redes así que quisieras sociales, dar. sí, redes sociales, sí, en redes sociales estoy en Instagram como teóloga Ariane, entonces, y en Facebook también como Ariana Fanaldo, pero y Twitter también mi nombre, entonces me pueden encontrar fácilmente. Otros Cruces también tiene su página y ahí se encuentra, que es otroscruces.org, y ahí también pueden encontrar mi correo electrónico por si me quieren escribir. Perfecto, maravilloso. Excelente. Ya la seguí en Yo Instagram. yo también. Ariane, Muchas gracias, muchísimas Ariane, gracias nuevamente. por su tiempo, de verdad, eso lo apreciamos mucho. Esperamos que realmente la gente vaya, compre el libro, lo lea, lo disfrute, vayan despacio, se los juro. Yo le confieso a Ariane que tenía mucho miedo a esta entrevista, venía un poquito intimidado, pero me encantó cómo salió. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias. Bueno, otro miedo así Superado. Superado. tronado. Muy bien. Muy bien, Muchas gracias, gracias. Ariane. Hasta luego. Que estés muy bien. Bye. Chao. Chao, chao.
Y también queríamos recordarles que el próximo libro que vamos a estar hablando es Ortodoxia Sensual de Debbie Blue. Vamos a dejar el link en el podcast, en las notas del podcast, pero recuerden, vaya, cómprelo inmediatamente y ojalá termínenlo para antes de que salga la conversación.